Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Yo no puedo pensar que como predicador de la palabra todos ustedes sienten igual que yo. Hay una serie de factores, hay una serie de cosas dentro del esquema que nosotros hemos sido formados, hechos, ¿sí? Que algunos han recibido más luz, otros han recibido más agua, otros han recibido más, como decir, vitaminas, más elementos, otros han recibido más cosas. Y yo no puedo esperar que todos me den la misma fortaleza, pero sí puedo pedir que si estamos todos unánime juntos, si estamos todos siguiendo el mismo camino, si estamos todos en la misma esquema, vamos todos a dar un fruto grande, apertado y remerecido. ¿Cómo sea ese fruto? Tú lo decides. Quiero ser pan. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para alimentar a quién? Alimentarme a mí mismo. Quiero ser pan, ¿para qué? ¿Para ser del mundo? ¿Para caminar en el mundo? ¿Para hacer las cosas del mundo? ¿O quiero ser pan para poder traer el alimento espiritual a todos aquellos que lo necesiten? ¿Amén? Esa es la gracia, mi amado hermano. Ese es el tema que estamos hablando, mi amado hermano. Cuando yo entendí eso, mi amado hermano, yo comprendí una cosa que es importante. ¿Quién es mi creador? Y cuando empecé a darme cuenta de quién era mi creador, y a saber que mi creador, óigame bien, mi creador, me hizo, me formó, me entretejió. Salmo 139. Señor, tú me has examinado y me conoces. Conoces todas mis acciones. Él las sabe. Aún de lejos te das cuenta de todo lo que pienso. Sabes todas mis andanzas. Sabes todo lo que hago. Aún no tengo la palabra en la lengua y tú, Señor, ya la conoces. Ahora en el versículo 10. Aún no tengo mi palabra en la lengua y tú ya la conoces. Aún allí me alcanzaría tu mano derecha no me soltaría. Si pensara esconderme en la oscuridad o que se convierta en noche, la luz que me rodea, la oscuridad no me ocultará de ti, y la noche sería tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Amén. La oscuridad y la luz son lo mismo ¿para quién? Para Él. Para Él, para Dios, para el Todopoderoso, para mi Creador. Ahora fijémonos en el versículo 3. Tú fuiste quien formó todo mi cuerpo. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque estoy maravillado, porque es maravilloso lo que has hecho. De ello estoy bien convencido.
Amén. De ello estoy bien convencido. Tenemos que tener convicción y certeza de dónde estamos, para qué estamos, por qué estamos. Por eso una vez yo les decía, por Él, en Él y para Él. Porque no es para nosotros, mi amado hermano. Nosotros somos efímeros. Nosotros somos, como lo dice el Salmo 90. ¿Ve? Pero sí tenemos que ser como lo dice el Salmo 145. Y es así como Dios ha querido que todos nosotros, dígame bien, todos nosotros podamos conocerlo. O sea, podamos conocer sus pensamientos y su caminar. Porque si yo no conozco el pensamiento de mi papá, no conozco el pensamiento de mi esposa, no conozco el pensamiento de mi hermano, yo prácticamente voy a caminar en contravía con él, o de pronto no hago lo que él quiere que yo haga, o no estamos de acuerdo los dos. Y la palabra de Dios dice que si caminaren juntos dos, ¿qué pasaría? Y no estuvieran de acuerdo. Y la palabra de Dios también dice que cuando fue Jesús y estaba sanando los endemoniados, y vinieron los fariseos y los saduceos y dijeron que estaba sanando en el nombre de ¿quién? Del enemigo. Y que dice, no puede estar la casa dividida. O sea, nosotros no podemos estar hablando de Papito Dios, no podemos estar hablando de Jesús y del Espíritu de Dios cuando estamos haciendo lo contrario, porque no tenemos la certeza y la convicción dónde estamos parados. ¿Dónde estamos parados? Cuando nosotros nos casamos y vamos a la iglesia o vamos de pronto a la notaría y firmamos un documento, ese documento dice que estamos casados. Y ese documento en mi mente produce, y en la mente de mi esposa, produce una connotación mental, psicológica, que me hace que yo respete a mi esposa a pesar de todo. Y que todo aquello que yo haya tenido antes de, lo rechace, o sea, que sea abolido. ¿Para qué? Para que yo pueda entrar en una nueva vida que es mi vida matrimonial. Cuando nosotros establecimos venir a los caminos del Señor, por cualquier motivo, mi amado, por cualquier motivo. Yo vine a los caminos del Señor por diferentes motivos, pero uno de ellos fue grande, en el cual yo le dije, Señor, si es posible, dame un minuto de paz y acabe con todo lo que tengo. Y en el mundo estaba súper bien. Supuestamente, entre comillas. Entre comillas. Y es así como Dios me dio a mí, no un minuto de paz, sino me ha dado hasta la fecha, llevo desde el año 97 hasta ahora, todo el tiempo de paz y tranquilidad en mi corazón. Hace unos días, hablé con mi pastora y me comentó, ¿sí? Y no sé por qué razón a veces creemos que porque estamos enfermos, estamos en pecado. Y verdaderamente nosotros estamos yendo en contra del pensamiento de Dios, porque ¿qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que la hermana trajo en estas alabanzas todo el tiempo? ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice el Salmo 139? Que Él conoce mi hablar antes de. Luego Él sabe mi caminar y Él sabe por qué ha colocado todas estas cosas. Tenemos que orar, tenemos que pedirle al Señor, clamar, ¿cierto? Por todos, por todos. Por todos. Porque muchas veces habrá algunos que dirán, pero ¿por qué clama por los que ya están perdidos? ¿No? A pesar de eso, Pedro decía, arrepiéntete, Judas. Arrepiéntete, Judas. Y fuimos llamados al arrepentimiento. ¿Por qué razón? Porque básicamente el plan de Dios es que nosotros, en la medida que nosotros
conozcamos lo que es el arrepentimiento, podemos enseñar el arrepentimiento a los hermanos para que ellos también vivan ese arrepentimiento y lo enseñen. Vamos hasta ahí, ¿cierto? Y aquí, ¿qué dice el Creador, cierto? Me dio a mí un don inmerecido. Cuando Dios me creó, ya lo hablamos la vez pasada, ¿sí? Cuando Él me formó, Él estableció un compromiso, o sea, Él se hizo a una responsabilidad, ¿ve? Él ya sabía la responsabilidad que tenía, luego Él prácticamente creó todo, ¿para qué? Para que yo pudiese, en mis necesidades, Él se suplieran. ¿Por medio de qué? Por medio de que yo las tomara. Óigame bien, yo las tomara. Yo le pregunto, ¿será que cuando usted se va a comer su desayuno, hay alguien que le da el desayuno en la boca? Como si fuera un niño chiquito. ¿Cierto que no? Sí, usted lo coge, listo, y se lo come, ¿cierto? Y el desayuno produce en usted algo por el cual prácticamente fueron hechos todos los esquemas, todo lo que es la parte bioquímica del cuerpo humano. La parte bioquímica del cuerpo humano se hace manifiesta en la palabra de Dios, tan bonito que es, porque Él me entretejió a mí y me hizo y me formó. ¿Ve? Y no hay nada oculto para Él. Y es lo que estamos viendo en el devenir de los tiempos. Estamos viendo los adelantos científicos de modo tal que no hay nada oculto para Dios. Estamos viendo el nano, estamos viendo prácticamente lo más profundo allá del átomo, ¿sí? Lo más profundo de la célula, lo más profundo del núcleo y tal cosa, y lo están desgajando. Es más, están haciendo cirugía sobre el ADN. Ya se está operando el ADN. Imposible, ¿cierto? Pero cierto, ahí estamos. Ese es el favor de Dios. Esa es la gracia de Dios. Porque Dios, ¿qué hizo? Dios nos formó a nosotros y nos ha dado alimento, nos dio del sol, nos dio el agua, nos dio el aire, nos dio todo. Pero porque yo pequé, entonces, no, usted no tiene derecho a recibir eso. Sí, le ha pasado a mucha gente que dice eso, ¿sí? Usted no tiene ningún derecho a recibir nada. ¿Por qué? Porque usted no es merecedor de eso. Pero Dios a nosotros, tanto buenos como malos, todos podemos levantarnos, todos podemos caminar, todos podemos respirar, todos podemos prácticamente hacer labores y llegamos y todos podemos recibir una remuneración o todos podemos verdaderamente vivificar cada momento de la vida. En el comienzo había una condición. En el comienzo había una condición. ¿Y esa condición cuál era? No comer del fruto, ¿de quién? Del árbol, ¿sí? Del conocimiento del bien y del mal. Esa era la condición que había puesto Dios. ¿Sí? Vino el pecado de Adán y Eva. ¿Sí? ¿Qué pasó? Pues hubo un desorden, no cumplieron, ¿sí? Entraron en pecado, ¿sí? Y vino unas palabras de Dios que fueron dadas en maldición, pero también había bendición en todo eso. Por eso a veces cuando nosotros estamos en lo malo, por decir, yo tengo una enfermedad, yo tengo que pedirle al Señor y hablar con el Señor y decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo vea? Como dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora ¿qué? Mas ahora te veo. ¿Sí los llevo? ¿Sí los estoy llevando? Y en esa medida Dios dispuso una serie de cosas y por el hecho de que pecó a Adán y Eva, Él dijo, no, ahora sí, perdónenme la expresión, jódanse. No. ¿Dios qué? Dios inmediatamente cuando vio la desnudez y vio que sentían vergüenza, Él dijo, vamos a cubrirlos, hagamos una cubierta. Hagamos una cubierta y hagamos una propiciación. Y esa cubierta significó la muerte de inocentes, llámense animales. Y esa muerte de inocentes sirvió para que usted, mi amado hermano, que cuando ustedes oigan mi devocional con respecto al primero del mes que viene, se van a dar cuenta de que el efecto que Dios colocó, o sea, cuando uno va a una persona que mata un animal,
y lo prepara para llevarlo a la pesa, esa persona llega, mata al animal y le quita la piel, lo separa de la piel. Y si usted va a Levítico, se va a dar cuenta que en Levítico dice eso mismo. Dice, ¿qué pasó? Pues la sangre fue rociada, fue tal cosa, listo. La que sobró, ¿a dónde fue? A la tierra. ¿Por qué? Porque había necesidad de bendecir la tierra. Y fue llevada y se fue rociada a nivel de eso. ¿Y qué sucedió? El intestino, la grosura, la piel, la cola, las patas, ¿sí? Todo eso, ¿a dónde fue? ¿A dónde fue, mis amados hermanos? Al altar. ¿Sí me entendió? Y fue quemado. Fue quemado. Cuando se coge la maldición, si se lleva afuera. Que fue lo que hicieron con Jesús, lo sacaron para poderlo inmolar en la cruz. Jesús, en el recorrido que hizo Jesús de Getsemaní hasta la cruz, Jesús perdió toda su piel. ¿Ve? Ahora alguien va a decir, no, toda no. Alguien que oiga de pronto la prédica va a decir, toda no. Entonces empiezan a hablar sobre qué significa toda o qué no significa toda. Pero en sí, básicamente, eso representó esa piel que cubrió a Adán y Eva, las vestiduras de Adán y Eva, fue la piel que perdió ese animalito que fue inmolado, que fue sustituto. Al igual que Jesús es sustituto ¿de qué? De todo lo que fueron los ritos que se establecían en el antiguo. Amén. ¿Hasta ahí? Vamos. ¿Qué sucedió? Sucedió que ¿entraron en qué? En un pecado, una transgresión, desobediencia. Y esa transgresión llevó a qué? A que tanto en lo físico como en lo espiritual se perdiera. ¿Ve? Hasta el capítulo 6 de Génesis, ¿sí? Y después de, y después del diluvio, hablábamos de que Matusalén, ¿cuántos años tuvo? 900 y pico. ¿Cuántos años tuvo Adán? 900 y pico. ¿Cuántos años tuvo este otro? 900 y pico. ¿Ven? Enoc solamente tuvo 500 cada, como que fue 600, porque fue llevado, ¿qué? Fue llevado arriba, ¿cierto? No tuvo muerte. Pero si usted lo fijan, hasta ese momento eran casi 1000 años. Un día para Dios. Y quedaron faltando 30 y pico. ¿Sí? ¿Cuántos años tuvo Jesús? ¿De cuánto murió? De 33, ¿cierto? Ustedes suman. Para completar los 1000. Y es así como entonces Dios en su devenir, ¿sí? No me quitó a mí la respiración porque yo era malo. No me quitó a mí la comida porque yo era malo. No me quitó a mí el viento porque yo era malo. No me quitó a mí la producción de lo que él había hecho, ¿sí? ¿Ven? De fruto de tal cosa, sino solamente él colocó y dijo, hay algo importante que hacer. Y viene la palabra en Génesis 3:15, ¿y de qué dice? Que la simiente de la mujer pisará la simiente ¿de quién? De la serpiente, ¿cierto? ¿Sí o no? Se estableció una palabra profética. Y esa palabra profética Dios la quiso cumplir. O sea, Dios siempre ha querido que nosotros entendamos el porqué de Dios. O sea, cuál es el pensamiento de Dios, por eso lo he llevado a eso. Y cuál es verdaderamente el camino de Dios. Cuando Dios empieza, lo que dice Isaías, ¿cierto? Más altos son mis pensamientos y mi camino que los suyos. Pero ¿qué hace Dios? Dios hace algo, coloca a alguien para que ese alguien me pueda, a mí, llevar a que yo pueda tener los pensamientos de Dios y el caminar de Dios. Cuando yo les hablé de caminar en Cristo Jesús, porque antes de eso habíamos hablado sobre ¿qué? Era hablar sobre los misterios de Dios. Y les hablé una vez de la fe, ¿recuerdan? Que esa vez les prediqué desde la casa. Y en ese caminar de Dios,
¿qué hizo Dios? ¿O qué ha hecho Dios? Dios dijo en Génesis 3:15, Dios dijo que había necesidad de que la simiente de la mujer, ¿sí?, aplastara la cabeza, óigame bien, la mente, el pensamiento de la simiente de la serpiente. Ese pensamiento, esa simiente, ese pensamiento es lo que nosotros tenemos que cambiar, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos en bendición. Porque usted ya goza de la bendición. Lo que pasa es que tiene que pronunciar palabra en fe. Y es lo que yo quiero llevarlos con el discurrir de hablar de la gracia de Dios. Porque muchas veces nos hemos preguntado, ¿y cuál es la fe del carbonero? ¿Y cuál es la fe del camionero? ¿Y cuál es la fe de este? ¿Y por qué a este le va bien? ¿Y por qué este sí tiene? ¿Y por qué este no tiene? No, porque Dios produce. Si usted va y coloca 5 plantas a que produzcan y las coloca en buena tierra, pues le va a producir, así usted no sea cristocéntrico. Pero si usted es cristocéntrico, esas plantas, en vez de producirle al 5 o al 10, le van a producir a usted al 60 o al 100 por 1. ¿Sí me han comprendido? Por la bendición de Él, porque es la bendición. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, cuando nosotros vamos a Efesios 2, versículos 6 al 8, que ya lo leímos la vez pasada, es que quiero esto traerlo y connotarlo para que ustedes lo afiancen, mi amado hermano. Leámoslo. Amén. La palabra de Dios dice así: y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo. Hizo esto para demostrar en los tiempos futuros su generosidad y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. Amén, es un don de Dios. Ahora, si usted mira en el Salmo 139, el versículo 2 dice: tú sabes cuándo me siento y cuándo me pongo en pie. Tú disiernes mis inclinaciones desde lejos. Tú escudriñas mis caminos y mi cama, y tú estás tan familiarizado con todos mis caminos que no hay palabra injusta en mi lengua, oh Yahweh, tú ya lo conoces todo. Amén. Cuando nosotros miramos esto, yo le decía al Señor, bueno, Señor, entonces hay un requisito para que usted pueda, mi amado hermano, ya viene por este camino. Y de pronto hay un letrero que le dice: baje velocidad, disminuye la velocidad, vamos a 150, pasamos a 80, pasamos a 50, pasamos a 40, a 30, a 20, y de pronto vemos un letrero que dice: gire a la derecha. ¿Sí? Estábamos en el mundo, yo estaba en el mundo, a una velocidad, y yo estaba convencido de que lo que yo estaba haciendo estaba súper bien, mega lo bien. ¿Ve? Mi mente, si a mí llegaba alguien y me hubiese dicho: venga para acá, tal cosa, es como si hubiese llegado alguien y le hubiese dicho a Moisés: hola Moisés, sálgase del Egipto y véngase para acá ya, camine conmigo, ¿cierto? ¿Qué le hubiese dicho Moisés? No, porque es que yo estoy súper bien. ¿A ti? Te dice alguien: sálgate de tal cosa y estás tú súper bien, ¿qué dices? ¿Cierto que no? Pero viene un proceso que Dios quiere. ¿Por qué? Porque todos tenemos un llamado, mi amado hermano. Eso es lo que significa la gracia de Dios, el llamado de Dios. Dios colocó en nosotros el querer como el hacer. Pero no porque usted sea cristocéntrico, es porque Dios colocó en nosotros el querer como el hacer. Él colocó en nosotros una voluntad propia. Él no dijo: es que esta voluntad es mía o esta voluntad es tal cosa, porque si Él hubiese querido hacerlo así, habíamos sido esclavos de Él.
Y Él quería que nosotros fuésemos a Él, ¿con qué? ¿Qué dice la palabra? Dice que Él anda buscando, ¿sí?, adoradores que qué, y en verdad, ¿cierto? ¿Qué dijo Jesús cuando Él dijo, es necesario que me vaya para que venga quién? El Espíritu Santo, ¿para qué? Para que nos enseñe. O sea, ¿quién es el Espíritu? La palabra de Dios dice que Dios es Espíritu. Yo no me puedo confundir. Yo no puedo ir a decir, no, es que filosóficamente, Oiga, porque esa fue una de las cosas que verdaderamente dañó mucho. O ha dañado mucho la filosofía. El libre razonamiento, eso de que queremos que es que yo soy yo y como soy yo, entonces yo tengo que crecer así y resulta que usted, mi amado hermano, usted fue establecido con unos parámetros. O yo le pregunto, porque usted es usted, entonces usted hágame el favor, vaya, póngase debajo de un tractomula y usted piensa que usted es de hierro, que usted no se puede, que nada lo puede aplastar. Cuando usted pase el tractomula por encima, ya usted no tiene tiempo ni siquiera ni de pensar. Porque ya usted dejó de ser quien es. ¿Sí me comprendieron hasta ahí? El enemigo, ¿qué ha hecho? El enemigo, que para mí no somos nosotros mismos, quienes establecemos en nuestra mente una serie de fenómenos, una serie de cosas, y nos creemos, ¿sí?, y nos creemos que somos tal cosa. O yo le pregunto, yo mismo, persona de 70 y pico de años, ¿sí?, cuando estoy sentado, yo estoy pensando de una forma y yo me creo que de pronto tengo 30, 40 años y me siento como si tuviese de 30, 40. ¿Qué hago? ¿Me levanto a brincar y a saltar a que de pronto me pegue un costalazo y me fracture un hueso? ¿Cierto que no? Tengo que ser consciente. ¿Sí me comprenden? Y en la medida que yo soy consciente de eso, yo no puedo perder esa posición. Mi mente no puede perder. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Le dice, no, usted no puede vivir sin eso. Usted tiene que buscar eso. Y sea como sea, tiene que hacer eso. Y es cuando verdaderamente nosotros hacemos cosas que van en contra, ¿sí?, de la palabra de Dios. Amén. Nosotros decimos, es que yo amo a Dios. Cuéntenme, todos ustedes estaban contentos y brincaron con las canciones. Alabaron al Señor. Ahora yo les pregunto, pero no me contesten, ¿cierto? Gracias. ¿Cuántos de ustedes fueron emocionales con las canciones? Emocionales, o sea, la emoción. Que tengo que brincar porque es que ¿cuál? Si usted de pronto sí sintió verdaderamente esa emoción de brincar, pero usted brincó, ¿cierto? Pero usted muchas veces de pronto puede decir, es que yo no brinco casi. Y es lo que sucede muchas veces en la vida del ser humano, óigame bien, del ser humano. Porque a mí me gusta llevarlos a ustedes a un punto natural y a otro punto que es el espiritual. En esa medida que usted, mi amado hermano, ha entendido, ¿sí?, que si yo pequé, mi cuerpo empezó un proceso que en Noé, cuando vino Noé y hizo la ofrenda, Dios le dijo, van a vivir 120 años. Y después vamos al Salmo 90 y encontramos con que nosotros vamos a vivir 70 y los más fuertes, los más robustos 80. Y yo le decía al Señor, ¿cómo? Si este salmo es de Moisés. O sea que toda la gente tenía que solamente vivir 70, 80 años. Y si uno lo mira, ve que hay muchas personas que aún viven 100 y pico de años. ¿Ven? Y una vez yo le dije al Señor que yo tenía que vivir esa edad, ¿cierto? Pero como Moisés, no cojito ni nada de eso, ¿cierto? Pero eso es la voluntad de Dios. Óigame bien, esos son los pensamientos de Él y el caminar de Él, no mis pensamientos. ¿Por qué? Porque es que yo soy humano. Yo fui hecho humano, yo no fui hecho Dios. El único que fue hecho Dios fue Jesús. ¿Ven?
porque Él fue encarnado, pero es el único que fue hecho Dios. Porque Jesús dijo, es necesario que me vaya para que venga ¿quién? Y el Espíritu no vino a ser encarnado, el Espíritu vino por mandato de ¿quién? Del Padre y del Hijo. ¿Ve? Quiero decirles que esta iglesia, esta denominación y yo, ¿sí?, somos trinitarios. Somos trinitarios, mi amado. ¿Por qué? Porque en la palabra está todo lo que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo creo que se han hablado sobre cada cita en cuanto al Antiguo Testamento y en el Nuevo también, y todo el tiempo nos damos cuenta de que ahí están los tres. Que están los tres. Y lo dice Primera de Juan, capítulo 5. El apóstol Juan lo dice clarito. Bueno, listo. Ahora miremos esa generación que debiera durar no 1000 años, sino toda una eternidad. Génesis 2. De pronto, Dios la llevó a que durara solamente 900 y pico de años, pero ya estaba determinado y establecido que vendría en el tiempo indicado, vendría ¿quién? De la fe, de que hablamos en Efesios capítulo 2, versículos 6 y 8. Y que también hablamos en Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Me gusta, voy a llevarlos, voy a que oigan las citas bíblicas, porque a veces no nos queda tiempo en la casa de leer, ¿cierto? Entonces, si la estamos yendo mejor que mejor. Amén. No hay duda de que la verdad revelada de nuestra religión es algo muy grande. Cristo se manifestó en su condición de hombre, triunfó en su condición de espíritu y fue visto por los ángeles, fue anunciado a las naciones, creído en el mundo y recibido en la gloria. Entonces fíjense que eso es lo mismo, ¿sí? Si yo me traslado a Génesis 3, 15, ¿qué dice ahí? Que la simiente de la mujer pisará la cabeza de la simiente del hombre, o sea, traspasará. ¿Sí? Ahora que ustedes cuando oigan el devocional, en lo que yo estoy diciendo, él llevó todo cautivo ¿a dónde? Arriba, ¿sí? A lo alto de la cruz. ¿Qué? Y lo exhibió. ¿A quién lo exhibió? A todo el reino, a todos. Tanto al universo como a la misma tierra. ¿Ven? Y lo exhibió tanto que llegó un momento en el cual él no hubo necesidad de más, sino que ya Dios reconoció el pago de esa deuda, ¿y qué? Y lo resucitó y lo llevó ¿a dónde? Allá a la diestra del Padre, donde va a estar ¿qué? ¿Sí? Reinando con él. Una vez hablando con alguien que hablan solamente de Jesús, yo le dije, ¿y esto de la diestra del Padre qué quiere decir? Esto que yo no entiendo. Digo, no, pues que está a la derecha. Le dije, ¿la derecha de quién? Dijo, del Padre. Y dije, entonces hay un Padre, ¿cierto? Existe un Padre, existe un Creador. O sea, hay un Creador. ¿Sí? Entonces van y dicen que Jesús es el Creador. Listo. Pues bien, piénsenlo así. Yo lo que digo nada más es que mi función, o sea, es predicar la palabra y llevar una palabra y un mensaje que sea de verdad. O sea, que sea de verdad y que el pueblo determine si lo acepta o no lo acepta. Amén. Y viene después, fíjense que eso conlleva a una degeneración, esa degeneración conlleva una enfermedad y esa enfermedad conlleva ¿a qué? A una muerte, ¿sí? Del cuerpo. Pero es que el cuerpo ya estaba prácticamente en muerte. Ya iba a cumplir nada más 120 años y a los 120 años, que es la lucha que tienen en el mundo los inconversos de querer hacer la pastillita, de querer hacer prácticamente el bebeízo, de querer hacer tal cosa,
de que era ser, y eso viene de hace no 1000 años ni 2000, sino viene de hace 8000, 10000 años. Desde que yo he leído, ¿sí? Cuando he leído la parte esa de la alquimia, ¿sí? Es cuando estaban locos buscando el elixir de la vida. ¿Sí les trae de memoria algo sobre eso? ¿Por qué? Porque andaban buscando el permanecer más tiempo. Ahorita hay una señora, ¿sí? Que supuestamente tiene una cara de 36 y que ya tiene 60 años. Y yo la miraba y yo decía, ¿la cara de 36 de dónde? Si tiene esta arruga aquí en la comisura de los labios y tal cosa. De pronto la gente piensa así. Y es así como, fíjense que esta gracia de Dios, sí, esta gracia de Dios es para todos. Pero hay una condición especial, ¿por qué? Porque en el final de los tiempos hay algo que es la esperanza que nosotros tenemos. Porque yo estoy con el camino del Señor, porque yo espero vivir una vida eterna, espero vivir en una Jerusalén y espero disfrutar de un banquete. Es así como, mi amado hermano, nosotros entramos en ese proceso de regeneración. Regeneración. ¿Ven? Pero esa regeneración no quiere decir que yo, como me convertí al Señor, entonces yo ya no tengo 60, 70 años, sino que tengo 20. Ah, no, Señor, es que yo quiero tener 20. Entonces usted es regenerado para que tenga 20. No, mi amado hermano, perdiste. Perdiste. Date la vuelta y busca otra cosa diferente. Esa regeneración viene para que usted pueda vivir una vida eterna. Si cumplís mis mandamientos, es porque me amáis. Y si me amáis y cumplís mis mandamientos, ¿estáis con quién? Con mi Padre. Sí, y mi Padre y yo vendremos, ¿qué? Y haremos morada contigo, ¿cierto? Que muchos dirán fidelidad, otros dirán justicia, otros dirán misericordia, otros dirán, sí, claro. Pero porque es algo que en cada uno Dios tenía que hacer, así como la vez pasada les decía, el pueblo de Israel sabía que si tenía una enfermedad, entonces ¿qué llamaba? ¿A quién pronunciaba? A Jehová Rafa. Pero si tenía de pronto una guerra, ¿qué decía? Jehová Nisi. Porque en nosotros está la manifestación de ¿quién? De Cristo Jesús. ¿Y quién se manifestó en Cristo Jesús? Hay una discusión ahí que yo no sé por qué será esa discusión, ¿cierto? Donde es que Jesús no era Dios o Jesús era Dios, ¿sí? No era hombre o Jesús era hombre. A mí lo que tengo que hacer es ir a la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que Él se manifieste en mi vida y yo pueda aquí alcanzar ¿qué? Dígame bien, ¿cuál es mi punto de vida? ¿Cuál es mi visión? ¿Cuál es mi objeto? Mi objeto prácticamente es esa diana, es tener esa, no apartarme ni a izquierda ni a derecha para yo poder seguir ese camino que me lleva ¿a dónde? Al lugar santísimo, como decía el hermano. ¿Sí me comprendieron? Pásame por esta muchedumbre, ¡wow! No quiero conocerla. Yo tengo una visión, solamente estoy mirando a alguien, o sea, yo no estoy mirando ni a la derecha ni a la izquierda, sino yo quiero es llegar al lugar santísimo. Por eso, después viene algo más que es bonito. Entonces tenemos, ¿quién? Tenemos aquel que nos va a regenerar, en donde vamos a caminar por medio de ¿quién? De esta, que es la palabra de Dios. Esta es nuestra guía. Yo no puedo hablar con nadie o con alguien sin que yo le diga, usted, ¿cuál es su guía? Porque yo no puedo ir a hablar, por ejemplo, como médico no puedo ir a hablar con un tipo que si yo soy cardiólogo, yo no puedo hablar con un tipo que haga cirugía de intestino. ¿Por qué? Porque no me va a entender de pronto en la cardiología. Puede que de pronto tenga de pronto algo ahí por encima, ¿cierto? Que es lo que muchas veces hace la gente, ¿cierto? Ah, es que como yo tal cosa, no es que usted tiene que... No, ¿cuál, hijo? Entre, bogue para adentro, analice, discierna, profundice, dedíquese. Y en esa forma, como usted, mi amado hermano, ha sido llamado, usted puede que labore. Yo laboré un tiempo. Yo trabajé hasta hace 2 años.
Y después Dios quiso que yo me descansara, pero ¿cómo me hacía descansar Él a mí si yo era tan terco como una mula? ¿Sí? Y yo quería seguir trabajando, ¿cierto? Entonces que digo, tenga esto, esto y esto, que se haga manifiesto. Y me quedé yo quieto y empecé yo a caminar en Él, o sea, a estar en Él a solas, en ese espacio que yo estuve a solas, donde yo empecé a estudiar su palabra y empecé a darme cuenta de que lo que andaba buscando era que yo me quedara quieto y que yo profundizara. Tenía una inquietud, Señor, ¿y la iglesia? ¿Qué pasa con la casa de Dios? Eso es problema de Él, ¿sí me entendieron? Eso lo dice el Salmo 139, porque Él conoce mis pensamientos y Él sabe mi caminar. Así yo esté en la oscuridad o esté en la luz, Él es luz para mí. Él es luz para usted. Yo le comentaba a alguien, yo le decía, el sol sale para todos, o sea, el sol no tiene ninguna sección de personas, sale para todos. Y usted me va a decir, ¿y por qué están en la oscuridad unos? Porque es que es el momento donde la tierra está dando la vuelta, ¿sí? Está dando la vuelta y el sol, ¿sí? Inmediatamente la tierra le quita al sol esa posibilidad y al otro lado entonces lo que ven es la sombra. ¿Me entendieron? Sombra. Pero ¿quién? Como dice su palabra, dice que Él está, que Él es luz, así sea en la oscuridad. ¿Qué hizo con la luna? La luna refleja la luz del sol para que nosotros tengamos luz, ¿sí? En la oscuridad, en la noche. Todo en Dios es orden. Dios no es un desordenado. Dios tiene un principio como también tiene un fin. ¿Ven? Dios sí hizo que nosotros, que usted, mi amado hermano, venga y que usted esté aquí, como yo lo estoy, predicando la palabra. Él traerá a alguien para que Él continúe la enseñanza y le siga ministrando su palabra al pueblo que Él quiere que sea redimido. Porque hay una condición. Ustedes unos van a decir, no, pero es que entonces Dios me escogió a mí. Sí, hermano, Dios lo escogió para que usted fuera mucho más abundantemente. Mucho más abundantemente. Pero no quiere decir que a usted Dios no lo escogió y es usted el que tomó la decisión de servirle al Señor en todo lo que Él quiere que le sirva. Y en la medida que usted entre, óigame bien esto, en la medida que usted entre en Él, en la medida que usted entre en Él, esa palabra que entra en usted, Él se va a manifestar revelándole lo oculto para que usted pueda traer lo oculto ¿a quién? Al pueblo que le está oyendo, mi amor. Y para eso necesito a alguien que era necesario que yo me vaya para que venga quién, porque es que yo puedo que lea la palabra, yo puedo leer las citas bíblicas y yo lo he vivido. He predicado muchas veces sobre el hijo pródigo, ¿sí? Y hoy por hoy todavía sigo dándome cuenta de que hay diferentes cosas con respecto al hijo pródigo, en la medida que he profundizado. Y así es, mi amor hermano. Lo que tenemos que pedirle mucho al Señor es que Él a nosotros nos lleve en la palabra de verdad, que no permita que nosotros nos apartemos de Él, que de pronto estemos oyendo a alguien que supuestamente es un buen predicador, que supuestamente lo oyen no 1000, sino millones, ¿sí? Que supuestamente va a un sitio y predica la palabra, y el predicar la palabra en ese sitio, entonces el predicar la palabra en ese sitio lo lleva a que todo el mundo lo vea y diga, uy, este es un santo, y todo el mundo le siga el caminar a Él, cuando tenemos que seguir lo que dice la palabra. Si usted va y mira en Hechos, hay un pueblo que se llama Berea, una región, ¿sí? Y esa región oía, escuchaba, y después de que escuchaba y oía, cuando salían se iba a la casa, y ¿qué hacía en la casa? Releía, o sea, rumiaba la palabra para después digerirla,
Si esta es buena, listo, la acepto. Si es mala, y a nosotros sí nos queda tiempo para eso. ¿Qué ha hecho el enemigo? Dígame bien, porque eso lo ha hecho el maligno. ¿Sí? El maligno ha creado en nuestra mente que si usted, mi amado hermano, viene solamente los domingos y oye el mensaje, listo, usted ya es cristocéntrico. Pero usted va y le pega a sus hijos, le casca a su esposa o a su esposo, ¿sí? No comulga con ellos, está en contra de ellos, o sea, usted está haciendo lo incorrecto, lo que no dice la palabra. Como decía mi abuelita que una vez se los dije, ¿sí? Ay, mijo, mire, esa niña entró a la universidad, pero la universidad no entró en él. Y si usted oye por ahí de pronto una canción del mundo, ¿sí?, en donde dice que sí, la estrato, ¿qué? Estrato 8, la traigo porque yo sé que oímos a veces, y ahorita cuando empiece esta época navideña empiezan a salir más canciones de esas. Amén. Bueno, mis amados hermanos, en ese momento viene ese proceso. Ahora yo lo llevo a una cosa que es importante tener en cuenta. Permítame ahora sí que saque cuando Dios colocó en mi sentir, ¿sí?, el hablar sobre la gracia, que fue hace muchos años, yo hice unos bosquejos y escribí unas cartas, escribí algo, porque yo siempre escribo lo que Dios me coloca, y yo escribo y voy mirando y voy leyendo y tal cosa y sigo escribiendo y le voy colocando un numerito a cada hojita, ¿sí? Y ese numerito que le coloco a cada hojita es el que me sirve para yo tener una secuencia, y esa secuencia que tengo, mi amado hermano, entonces coloco prédica de tal fecha y empiezo a seguir la secuencia que tengo y miro a ver si este me sirve o no me sirve, y entonces este lo adelanto o este lo atraso o así, para poder llevarles un buen, como decir esto, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Por tanto, mi amado hermano, la gracia, primero que todo, la gracia es la influencia o el poder que nos sustenta y nos permite vivir la vida como usted la quiera vivir, de acuerdo a su voluntad. Si usted quiere vivir la vida en el mundo, Dios se la sustenta. Dios le sostiene a usted vivir. Dios no le va a quitar a usted la vida porque usted decidió no ser de Dios, porque decidió no seguir la palabra. Se la sustenta. ¿Pero qué? Pero Él dice, si usted quiere ir a este final, quiere ir a este sitio, entonces ahora entre por la puerta estrecha, que fue lo que hizo Jesús con los discípulos. Sígueme, ven a mí, oí. Y fíjense que anteriormente en el Antiguo Testamento Dios le había establecido al pueblo de Israel para que ellos fueran nuestros sacerdotes, que nos enseñara, que enseñara a ese pueblo que era extranjero, que le enseñara la palabra de verdad, de verdad. ¿Y qué hicieron? La convirtieron en palabra de hombre, la convirtieron en fariseos y saduceos. Tenían la palabra, pero no la cumplían. Tenían la palabra, pero hacían cargas pesadas sobre todos nosotros. Es más, si usted mira en Hechos capítulo 15, creo que es, ¿sí?, en donde le tocó al apóstol Pablo y a Bernabé ir hasta al concilio de Jerusalén para decirles por qué ustedes están pidiendo que sean circuncidados los gentiles cuando eso no es lo que Dios estableció. Ah, no, pero es que si ustedes no se circuncidan, entonces ustedes no son el pueblo de Dios. Y en este momento también estamos en la misma situación. Hay algunos que dicen que si nosotros no hacemos lo que ellos dicen, entonces nosotros estamos en pecado, nosotros somos anatema, nosotros prácticamente somos apóstatas. Pero la palabra de Dios dice algo contrario, algo diferente. ¿Amén? Y es así como también Dios, por medio de la gracia, Él
es el medio o el instrumento por el cual nos dio a nosotros que la salvación a todos. Óigame bien, a todos. Me va a decir, uy, pero es que todos significa todos. Claro, sí, pero si todos, ¿sí?, confiesan, ¿sí?, lo que Dios le está pidiendo que confiese. ¿Ven? ¿Qué es lo que dice Efesios 2, 6, 8? ¿Qué es lo que dice Juan, capítulo 1, versículos ¿qué? 12, 11, 12 y 13. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Permítanme, bueno. A los que le recibieron y creyeron en él, ¿qué les concedió? El privilegio. El don, otra vez el don, o sea, esa gracia especial. ¿Qué más? De llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. ¿Qué más dice? Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y en verdad. Juan dio testimonio de él diciendo: este es aquel a quien yo me refería cuando dije que él que viene después de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo. Amén. Fíjense, mis amados hermanos, que ahí está todo resumido. Que después vamos a mirarlo en las diferentes partes de la Escritura, en donde se va a decir lo mismo. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16, ¿sí? Pero si vamos, de pronto vamos a Tito capítulo 2 versículo 11. Si nosotros vamos a Romanos capítulo 11, vamos a saber que Dios desgajó, ¿sí?, a los que estaban en la vid, ¿sí?, los desgajó para que nosotros fuésemos injertados en la vid, ¿sí? Juan 15, ¿sí?, que es necesario que yo, ¿sí?, lo ame a él con todo su amor, con toda su cosa. Primera de Juan, ¿sí?, primera de Pedro, que lo ame a él con todo mi amor, de modo tal que si yo cumplo sus mandamientos porque lo amo a él, ¿sí?, prácticamente yo estoy en el camino, porque él vendrá y hará morada conmigo. Obediencia. Yo les hablaba a ustedes cuando hablamos de las pruebas, para poder, ¿sí?, creciendo a través de las pruebas. ¿Qué sucedía? Sucedía que si usted, mi amado hermano, era injertado en la vid verdadera y usted estaba creciendo en la vid verdadera, el que lo estaba arropando a usted, ¿quién era? Salmo 91. El que habita bajo el abrigo del Altísimo, ¿sí? Amén. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que cuando usted empieza a crecer en él, oiga bien, en la vid verdadera, en él, ¿sí?, por él, ¿sí?, en ese momento usted va a tener que determinar, y Dios le va a mostrar a usted lo que es bueno, ¿sí?, que hablábamos de qué, de aquello que teníamos que aceptar de él, cambiar nuestra forma de ser, cambiar toda nuestra forma, para que él lo cambiara y que permaneciéramos en él. ¿Para qué? Para que en la medida que yo permaneciera en él, yo tuviese que una obediencia. Pero esa obediencia era por medio de quién? De la cubierta, del estar arropado por Jesús. Porque él lo dice después, cuando estaba llorando enfrente de Jerusalén, ¿qué dijo? La gallina, ¿sí?, anhela que los pollitos estén debajo de ¿dónde? De sus alas, ¿cierto? Y es cuando verdaderamente él llega y le dice, y entra ese proceso de cubrimiento, de cubierta, de propiciación, porque vendría después aquel que fuera el sustituto para poder sustituir ese que estaba en el Antiguo Testamento siendo inmolado, siendo quemado, siendo cortado, extraída su sangre, ¿sí?, y sus partes. Ese sustituto vendría a ser
Jesús para poder cumplir lo que dice que Génesis 3:15, lo que dice, ¿sí? Lo que dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 6, capítulo 6, versículo 8, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, ¿sí? Y que pudiésemos nosotros obtener que las bendiciones, capítulo 28, ¿sí? Y que usted pueda también tener las bendiciones de él, capítulo 11, capítulo 12, Deuteronomio, todo eso, mi amado hermano, todo eso. En esa medida Dios ha dispuesto todo lo dispuso, pero en la medida que usted, mi amado hermano, ha tomado la decisión, oígame bien, tomó la decisión buena, oígame bien, porque no es entre comillas, es una decisión buena. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios, ¿qué es? Pero usted tomó esa decisión buena, agradable y perfecta y estableció, ¿sí?, que usted iba a caminar en el camino de él. Entonces yo le pregunto, ¿por qué usted no hace lo que usted determinó? ¿Por qué usted se comprometió con Dios y usted no está haciendo con él lo que usted se comprometió y él sí lo está haciendo con usted? Porque él viene desde el comienzo de los comienzos cumpliendo conmigo a pesar de. Por eso les hablaba yo de la gracia a nivel de él, ¿sí?, para con todos. Pero hay una gracia especial que es la que Dios me dio, me permitió o nos permitió a todos, porque todos fuimos llamados. Todos fuimos llamados. Y en la medida que fuimos escogidos, ¿qué pasó? Dios estableció unos parámetros para que usted, mi amado hermano, fuera ungido. El ideal de Dios es que todos seamos escogidos y todos seamos ungidos. Y esa es la pelea que tienen muchas denominaciones que hablan de salvos o no salvos, cuando verdaderamente Dios dispuso que todos fuésemos salvos. Porque en Génesis 2 Dios dispuso que Adán y Eva tuviesen de todo, porque Él lo dijo, de todo podéis comer. Él no les dijo, es que el día lunes solamente el 15%, el día miércoles el 15%, y el sábado, cuando no existía el sábado, yo no sé por qué razón le quieren meter a uno los dedos en la boca. El día 1, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5, el día 6, el día 7, el día 8 o el primer día de la semana. Y los días tienen su comienzo y tienen su final. Y nosotros fuimos educados en un ambiente donde nosotros fuimos, no me bien, convencidos, ¿sí?, adoctrinados. Y tanto será que usted va y le dice a alguien que pertenece a la iglesia tradicional, ¿sí?, y la iglesia tradicional le trae a usted una serie de cosas que usted al ir verdaderamente a la historia y al ir verdaderamente al caminar y al ir verdaderamente a ese resurgir se da cuenta de que están diciendo mentiras. Porque si nosotros lo miramos desde el punto de vista de confesión, en el Antiguo Testamento, ¿qué hacía el pueblo cuando iba ante el tabernáculo? Y está mal, ¿por qué? Porque el pueblo confesaba sus pecados, ¿sí?, encima de la cabeza del sustituto, ¿sí? Pero yo creo que de pronto, no sé si de pronto gritaría, ¿cierto? ¡Ay, ¿cierto? Me imagino que de pronto no, ¿sí? Y él diría, Señor, yo espero que tú me perdones esto y esto y esto, ¿cierto? Y el sumo sacerdote le diría, ¿cómo es? A ver, no he oído, hágame el favor y me repite. No, mi amado hermano, fíjese cómo las cosas se están tergiversando de eso. Bueno, llegamos a esa parte, ¿cierto? Es el número 2, ¿cierto? Que dice que la gracia es el medio o el instrumento por el cual Dios ha dado la salvación a todos los que creen en Él. Entonces ya vimos que era Efesios 2:8, ¿cierto? ¿Sí? Ahora miremos la otra, que es que debemos recibir la gracia. ¿Cómo tengo que recibirla yo? Con humildad, con consideración, con beneplácito, y reconocer la gracia como algo que Dios estableció en mí. ¿Para qué? Para que si usted recibió de gracia, mi amado hermano, dé
¿De qué? De gracia. De gracia, amén. Pero para usted poder dar de gracia tiene que saber qué está recibiendo, mi amado hermano. Y esto es lo que yo he venido, a que usted conozca qué es la gracia de Dios para que usted dé de la gracia de Dios. Y después viene la otra, en donde dice que debemos dar gracias a quién, a Dios en todo momento. ¿Por qué? Porque esa gracia que Dios nos da, que Dios nos dio, fue dada por quién, por Él, en Él y para Él. ¿En quién? En Jesús. ¿Con el poder de quién? Del Espíritu de Dios. ¿Estamos ahí? Vamos. Esto ha sido lento, pero ha sido machacadito. Por lo tanto, entonces, vayamos a algo importante que es, a ver si de pronto me logro ubicar. Entonces, analizándolo, Dios es quien da a todos vida. ¿Por quién? Cuando nosotros fuimos creados, formados, ¿quién nos dio vida? El Creador, ¿cierto? ¿Por medio de qué? Aliento, ¿cierto? Por medio del soplo de vida. Amén. Y en ese soplo nos dio a todos todas las cosas. De una sangre, ¿sí? Todo el linaje de los hombres fueron hechos. Eso está en Hechos 17, versículo 24. Leamos. Leamos el versículo 24 y vamos desglosando cada versículo. Dios, que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por los hombres, ni necesita que nadie haga nada por él, pues Él es quien nos da a todos la vida, el aire y las demás cosas. De un solo hombre hizo Él todas las naciones para que vivan en toda la tierra, y les ha señalado el tiempo y el lugar en que deben vivir. Amén. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice ahí? Él nos ha dado algo importante que dice, la palabra de Dios dice que Él, ¿sí? Que Él, el orden en templos hechos por mano humana, ¿cierto? Ni es honrado por manos de hombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios no anda buscando que nosotros, óigame bien, nosotros creamos que le vamos a honrar a Él. Le tenemos que es dar gracias ¿en qué? En lo que Él verdaderamente ha hecho con nosotros cuando empezamos a darnos cuenta qué es lo que Él ha hecho en nosotros. Señor, es que yo vengo a honrarlo a usted. ¿Y en qué me has honrado? Fíjate que el pueblo de Israel decía eso. Señor, es que yo vengo a honrarlo a usted, mire que yo le he matado cabras, tal cosa, becerros y tal otras. ¿Y acaso es que yo quiero eso? Yo quiero un corazón blando, no un corazón duro. Quiero un corazón dispuesto para mí. Quiero un corazón que piense en mí. Quiero un corazón que esté dispuesto a mí, que se pueda sacrificar por mí. Ah, no, Señor, pero es que lo que pasa es que yo mañana tengo que ir a un matrimonio, y ese matrimonio, y es que es tan bueno, yo no puedo perder ese matrimonio. Señor, perdóname. Y en la palabra dice que uno le dijeron, Señor, es que tengo que enterrar a mi papá. Y otro le dijo, tengo que hacer tal cosa. Cuando fue la parábola esa de los banquetes, los convidados a la boda. Y fíjense cómo Dios va haciendo en el versículo 26, déjamelo. De un solo hombre hizo Él todas las naciones para que vivan en toda la tierra. Solamente el 26. Y les ha señalado el tiempo y el lugar en que deben vivir. Amén. Entonces, ¿qué dice ahí? Dice que de un solo hombre, o sea, de un solo linaje, Adán, ¿sí? Nos formó a todos. Hizo todas las Y fuera de eso, ¿qué más? ¿Qué dice ahí? ¿Y que nos ha dado qué? Para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado un orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, en esta habitación en que estamos, mi amado, en este cuerpo, en este templo, en este mundo.
¿O será que usted puede coger ahorita el helicóptero, como dice la china esa? Helicóptero, ¿cierto? ¿Qué malas? Helicóptero, ¿sí? Coge el helicóptero y se va para Saturno. Está en Saturno. O coge el helicóptero y se va para Marte. Dios ha prefijado un tiempo, un lugar, ¿sí? Y una ubicación. Cuando Dios estableció que viniese su Hijo amado Jesús, Él estableció un tiempo y Él ya había determinado por palabra profética en Isaías y en diferentes profetas y en la misma palabra del Deuteronomio y en Levítico, Él estableció ese parámetro de la venida de Jesús. Ahora, ¿por qué nosotros no podemos verdaderamente hacerlo? ¿Qué nos cuesta, mi amado hermano? ¿Qué nos cuesta ir a la palabra y decirle, Padre, vengo a tu presencia, sé tú, Señor, enseñándome en el poder de tu Espíritu? ¿Bajo la anuencia de quién? Del Padre. ¿Por qué? Porque el Padre fue el que estableció quienes estuviesen con Jesús. ¿O no es así? Juan 17, ¿qué dice? Padre, los que tú me diste, ¿cierto que sí? ¿Ve? Menos el que pecó, ese no, ese a mí ya me interesa. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que verdaderamente entender, oiga mi amado hermano, si Dios coloca en mí un proceso humano, ¿sí? Es para que yo me cuide el templo de Él en lo humano y también en lo espiritual. Yo espero que estemos bien en lo espiritual. Y es mi anhelo que estemos bien en lo espiritual, porque eso le dijo el apóstol Pablo, ¿sí? ¿Qué pasó, mis amados hermanos? Si ustedes estaban tan bien en lo espiritual, ¿por qué ahora están en lo que no sirve? Para que busquen a Dios y quizá como a tientas puedan encontrarlo, aunque de verdad Dios no está lejos de cada uno de ustedes. Amén. ¿Qué más dice entonces el 28? Porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos, como también algunos de los poetas de ustedes dijeron, somos descendientes de Dios. Listo, esto estaba en Atenas, en la época de Atenas. En Atenas. Y vio que estaba afuera, vio una estatua al Dios invisible. A Diana. Hablaban a Diana. Al Dios invisible. Entonces le dijo, nosotros nos movemos por Él. Nosotros, o sea, yo, Pablo, y los que me siguen nos movemos. ¿Por qué? Porque Jesús vino. Y Él vino a nosotros y nos ha llevado en este caminar. Entonces yo les digo a ustedes, mis amados hermanos, ¿cuál es el caminar de nosotros? Porque yo dudo de la omnisciencia, de la omnipotencia, de la fidelidad, de la gracia. ¿Por qué dudo del amor? ¿Por qué dudo de la sanidad? ¿Por qué dudo de todo de Dios si Él es el que establece el tiempo, el momento y la hora en que Él decide quitarme las cosas? Yo tuve una enfermedad. Creo que de pronto los que han vivido esta enfermedad, que espero que no la vivan con el favor de Dios, mi enfermedad se llamaba vértigo. Nombre, vértigo. Cada vez que yo me levantaba o movía de pronto la cabeza, inmediatamente el mundo me daba vueltas. Si me agachaba, me iba de frente. Si me inclinaba hacia un lado, me iba hacia ese lado. Y así duré, no sé si duré 1 año, 2 años o 6 meses. ¿Y qué pasó? Yo dije, bueno, Señor, ya no puedo hacer más nada. Yo ya estaba en el camino del Señor. Yo no puedo hacer más nada. Entonces, ¿qué hacía yo? Cuando llegaba yo a hacer la cirugía, me sentaba así como estoy sentado ahorita, ¿sí? Y me acercaba y empezaba a trabajar, a hacer la cirugía, pero oiga bien, sin mover para ningún lado los ojos, solamente fijo en Él. Es lo que me dice el Señor: usted tiene conmigo una dirección, una directriz, fijo, o sea, no puedo mover para ningún lado los ojos. Y yo, pues lógico, yo sufría, porque un día echando reversa le pedí a una china que también iba sacando reversa. Menos mal que ambos estábamos en reversa, entonces cada uno pagó sus daños. No me acuerdo, yo digo, Señor, gracias. Y llegó un predicador, ¿sí?
llegó un predicador, ¿sí?, de Guatemala, creo que era. Y él venía y predicaba y tocaba a la gente y la gente toda se caía. No es que la empujara ni nada, porque él me tocó a mí y ni siquiera me empujó. Entonces, yo iba todos los días a las 7 de la noche o 6 de la tarde, que él iba a predicar en determinada parte, y allá estaba Luis Pinto. Luis Pinto estaba ahí como Rosa María, como Alba Rosa. Y decía, pasen adelante los que tienen que pasar, y yo era el primero que pasaba. Porque yo andaba buscando ¿qué? El Dios, pero andaba buscando era el Dios bombero. Y llegó así toda la semana. Y llegó un día que ya dije, bueno, Señor, que era que él se presentaba en la cuadrangular, que era la 27 con González Valencia aquí al lado. Y dije yo, bueno, Señor, ya no más. Ya me toca que aceptar lo que debo aceptar. Listo, bueno, allá. Y me fui. Y estando en la iglesia cuadrangular, estaba toda la cosa, yo estaba allá sentado. Y él dijo, pasen adelante los que quieran pasar, que quieran ser sanos. Y yo me quedé quieto ahí. Y ya llevo 6 caídas, 7 caídas. ¿Sí? Óigame bien, para que ustedes me conozcan. O sea, quiero que ustedes me conozcan mi vivencia, ¿cierto? Y yo, si tenía que levantarme en mi cuarto, yo tenía que pasar a una mecedora. Porque yo no podía levantarme inmediatamente porque yo iba de frente contra la pared. Era un proceso muy terrible. Para bañarme me tocaba cogerme la manecilla de la ducha y le había colocado unas aros para yo poderme sostener, porque si no me caía. Y me tocaba que levantar la pierna, el pie, hasta la altura del pecho para yo poderme jabonar los pies. Ya me di, hermano, ese es un suplicio. Y esa noche dije, no, ya pasó, ya estoy. Ya que, como dice el dicho, dice el refrán, ya quedó planchadito, tal cosa, ya nomás quedé quietico. Y llega, creo que fue mi esposa la que me dijo, vaya. Y yo me levanté y fui, ¿cierto? Como por, y de pronto vino otra vez el predicador, levantó el saco, reciba, y todos nos caímos. Por eso es que yo a veces, yo no comulgo con la gente que habla de esto, diciendo que es mentira, cuando en el poder del Espíritu Santo están muchas cosas que no sabemos, no conocemos, y tenemos que respetar el poder del Espíritu de Dios, al igual que la palabra. Y llegué y me caí, y yo me levanté así como se levantan los chinos de 15, ¿sí? De una, y me senté tal cosa y listo, y yo me fui. Pero yo no me fijé que yo había sido sano. Y llegué a la casa y me acosté, y tenía muchos sueños y me quedé dormido. Y al día siguiente me levanté, y cuando yo estaba metido en la ducha, había la ducha, ¿y esto? Yo no necesito cogerme de nada. Ya entré al baño, no me pegué un costalazo ni nada. Qué felicidad que yo sentía. Y yo brincaba en la ducha y la ducha me caía. Y mi esposa me dijo, ¡Ore! Está gastando mucha agua. Y dije, no, pero no tengo que ir. Déjenme que estoy feliz. Entonces, mis amados hermanos, Él es Dios Todopoderoso. O sea, Él tiene sus tiempos, tiene sus momentos, tiene su lugar. Él no se va ni antes ni después. Oiga bien, el final, la segunda venida de Jesús, o sea, la venida en el aire, ese ya tiene establecido cuándo va a ser. No, tenemos que estar nosotros preparados. ¿Sí me entendió? Preparados. Tenemos que estar vestidos con la vestidura celestial. ¿Cuál es? Oración y ayuno. No el ayuno del mundo, sino el ayuno de Isaías, capítulo 58. Tenemos que ser humildes, tenemos que ser tal cosa, ¿listo? Porque Él quiere que todos nos volvamos a Él. Él tiene un llamado todo el tiempo. Usted fue llamado, ¿para qué? Para conocer de Dios, para estar en Dios. Usted fue llamado, mi hermano. Luego usted debe conciliarse con los demás. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Jesús? Aquel que le preguntó, maestro, ¿qué debo hacer para poder entrar al reino de los cielos? Le dijo,
Amarás a Dios, primero amarás a Dios. Yo todo eso lo hago. Yo amo a Dios. Y bueno, entonces ahora segundo, amarás al prójimo como a ti mismo. El otro le metió una mentira, ¿cierto? Yo también amo al prójimo. Y bueno, entonces, ame a su enemigo, yo también lo amo. Bueno, como usted ya tiene las tres, ¿sí? Las tres, entonces le falta la ñapa. Y la ñapa es de todo a los pobres. Vende todo y entrega a los pobres. No, eso sí ya no. Ya me tocaron el bolsillo, ¿cierto? Y así es como sucede, mi amado hermano. Para yo poderlos conocer a ustedes, ¿sí? Para yo poderlos conocer a ustedes, hay una cosa que Dios coloca en aquellos, ¿sí? Darles a usted un cheque por 1.000 millones de pesos o 500 millones de pesos, a ver qué hace. ¿Sí me comprende? A ver si lo vuelvo a ver mañana aquí o lo mismo acá. Le doy un trabajo, ¿sí? Un empleo, ¿sí? Un empleo remunerado, bien remunerado. ¿Sí? Y me llama a los 2 meses o al mes y me dice, ¿sabe qué, pastor? Yo no puedo ir a la iglesia porque es que resulta que me voy de paseo para Islas Margaritas, me voy para Cancún. ¿Y eso qué? No, pues que con el sueldo que tengo. ¿Y a usted quién le dio ese sueldo, mi amado? Bueno, empecemos por algo importante, para poder ya redondear. ¿A usted quién le dio la salud? ¿Sí? ¿Quién le quitó a usted que estuviera degenerado? Que pudiese de pronto correr, brincar, saltar, montarse en el avión, aguantar la respiración del avión, ¿sí? Que no tuviese que llevar una vasijita con oxígeno. ¿Listo? Número 1, ¿cierto? Ahora número 2, ¿quién le dio a usted las ganas de poder comer? Porque usted podrá ver de pronto unos manjares enfrente, pero usted va a tener hambre. A muchos les dio dientes para poder comer, pero no podían comer. ¿Por qué? Porque tenían tumores, tenían enfermedades que impidían que pudieran comer. ¿Cuántas veces usted, mi amado hermano, quiere irse para el paseo? Yo creo que todos. Todos queríamos irnos. Y si viene de pronto la hermana o el hermano que nos mande una foto del paseo, alabado sea el Señor, pero por dentro, ¿cómo quisiera ser yo eso? ¿Sí me ha entendido hasta ahí para poder cerrar este ciclo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan para poder ¿qué? Darnos así a nosotros lo que Él quiere darnos a nosotros, su gracia, el querer como el hacer. El querer como el hacer. Fíjense que hemos hablado, ¿cuántas veces hemos hablado del querer y el hacer? Llevamos años, ¿cierto? ¿Y cuándo lo hemos metido como gracia? Nunca. Pero ahí está la gracia de Dios, el querer como el hacer. Él dispuso que usted pudiese disfrutar de todo. Si usted ahorita dice, no creo en Dios, y usted va a comerse un pedazo de carne, pues usted la puede comer. Pero usted ha perdido algo, que es, como dice la parábola, el que va al campo y encuentra la perla preciosa, y cuando se da cuenta de qué es la perla preciosa, ¿qué hace? Se devuelve, la cubre, ¿sabe qué? Y se va y vende todo lo que tiene para poder comprar ese pedacito de tierra. Oiga bien. Yo me pregunto que el tipo que era dueño de ese pedacito de tierra que pensaba venderla en 100 pesos y de pronto le dice al otro, no, yo le doy 3 millones. Sí me comprendió. Pero porque el otro sabía que ese pedacito de tierra tenía la perla preciosa. Yo creo que nosotros, mis amados hermanos, ahora sí para cerrarles, porque viene, o sea, esto es un caminar. Yo tengo que llevarlos a ustedes a que empecemos a darnos cuenta de lo que es la gracia y la ley. Pero antes de eso voy a llevarlos a una cosa que se llama el mensaje de la gracia. ¿Qué es lo que verdaderamente trae el mensaje de la gracia? Tengo que hablar del poder de la gracia. ¿Cuál es el poder de la gracia? Y tengo que hablarles a ustedes, no sé si de pronto les hable porque el Señor no ha colocado todavía en mí que yo les coloque, yo les hable a ustedes de la doctrina de la gracia, porque es una locura.
¿Ve? O sea, digo que es una locura entre comillas, pero sí me coloca para que les explique a ustedes lo que es esa doctrina, que muchos la han querido llevar, ¿sí? Y la han comido tanto de ella, ¿sí? Que prácticamente han empezado a elucubrarse, a enloquecerse, a decir cosas y cosas y cosas, y uno va por este lado, otro va por este lado, otro va por este lado, y nosotros, ¿saben qué es? Sigamos aquí. Como yo decía la vez pasada, que estaba riendo de la hermana Astrid, ¿cierto? ¿Sí me entendió? Bueno, mis amados hermanos, todos contentos y felices, y todos miramos las canciones. Le decimos a la hermana Amparo que nos diga las canciones, y vamos y las oímos una por una, y oímos la charla, la predica, ¿sí? Y oímos la canción, esa que puse, y leemos el Salmo, ¿sí? Y leemos el Salmo 145 y el Salmo 139, nos damos cuenta de que Dios es un Dios de orden, ¿cierto? Amén. Bueno, Padre, amado Señor, bendito y alabado sea tu nombre. Gracias, mi amado Dios, por todo lo que tú traes, mi amado Señor. Gracias, Señor, por la palabra tuya, Señor. Gracias por darnos, Señor, el querer como el hacer. Pero más que nada, Señor, gracias porque tú, Señor, no te quedas con nada, mi amado Dios. Tú todo lo tienes en un orden establecido. Tú sabes que hoy vamos a hablar X y que mañana hablaremos Z, pero si tú quieres que alguien hable de X, A, B y C, colocas a esa persona para que hable de X, A, X, B y X, C. Y pues después hablamos de X, C. ¿Para qué? Para que todo sea un desglose. ¿Qué es lo que tú has estado haciendo, Señor, en los devocionales? Tú nos has estado desglosando tu palabra, Señor, tu conocimiento. Que nos hayamos dado cuenta o no, eso es otra cosa diferente, papito Dios. Pero yo te pido, Señor, que tú nos des, Señor, en el poder de tu Espíritu, Señor, amplía las estacas de nuestro conocimiento, entendimiento y sabiduría para poder comprender, Señor, tener el saber de que ese devocional, de que ese ayuno, de que esa vigilia y de que esa palabra y esa canción, esas alabanzas todas, Señor, encierran un mensaje para nosotros, Señor. Gracias, mi amado Dios, porque tú nos escogiste, Señor. Tú permites que nosotros estemos aquí contigo. Yo te pido, mi amado Dios, que no permitas que nos separemos de ti, mi amado Dios. Llévanos, Señor. Sí. Átanos con cuerdas de amor a ti, mi amado Dios. Enséñanos tu mensaje, Señor, y que podamos entenderlo hasta lo más, que juguemos para adentro y que sepamos lo que le pasó a los discípulos después cuando vino el Espíritu de Dios y ellos fueron ungidos con el Espíritu. Ya ellos tenían palabra, mi amado Dios, pero fue el Espíritu el que les reveló la verdad y los llevó a un caminar que no importaba lo que pasara, porque sabían que lo que tenían más allá, después de, era muchísimo más valioso y más importante que el antes de. Gracias, mi amado Señor, llévanos con bien. Llévanos, Señor, cada día te pedimos, Señor, que cada día aumente en nosotros ese querer como el hacer, Señor, que podamos leer tu palabra y que la podamos entender en todo el contexto, mi amado Dios. Gracias, Padre Celestial. Yo te pido, mi amado Dios, en esta mañana, Señor, que seas tú, Señor, ministrando a todos aquellos que hablan y traen los devocionales, Señor. Que seas tú ministrando a todos aquellos que traen, Señor, los ayunos, la vigilia, Señor, y que traen, Señor, las alabanzas. Gracias, mi amado Dios. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice a mi hermana, bendice a todos aquellos. Bendice la cola de todos nosotros, Señor. No sé cuál sea su cola, mi amado hermano, pero la mía sí es larga y grande y poderosa. ¿Listo? Bendícela, mi amado hermano. Bendice, Señor, todo en el nombre de Jesucristo y en el poder de su Espíritu. Amén, amén y amén.